Doug Engelbart, antiguo técnico de radares navales que trabajaba en el Instituto de Investigaciones de Stanford, ideó por primera vez en 1963 un dispositivo para calcular el área de una superficie plana bidimensional basándose en el principio de un dispositivo trackball del tamaño de una mesa, que se utilizaba precisamente para ello. Se dio cuenta de que utilizando dos ruedas perpendiculares entre sí se podían realizar mediciones en un plano haciendo rodar una rueda por una superficie y arrastrando la otra perpendicularmente a ella sin que se moviera. Para medir el movimiento en el otro plano, habría que invertir el movimiento relativo de las dos ruedas. Bajo la dirección de Engelbart, su colega Bill English construyó el prototipo original, una caja de madera bastante grande con un solo botón, con ruedas sujetas a potenciómetros internos. El aparato adquirió rápidamente un apodo. Cuando alguien al pasar vio el prototipo en acción y dijo que parecía un ratón con una sola oreja. La historia del ratón está inextricablemente ligada al desarrollo de la interfaz gráfica del usuario, pero poca gente se da cuenta de que el ratón es de hecho solo una parte de un sistema de interfaz diseñado para su uso con un sistema operativo basado en texto, no en iconos. Doug Engelbart trabajó durante toda la década de 1960 en un proyecto de gran escala y a largo plazo para que los seres humanos pudieran sacar el máximo provecho de la tecnología informática. A este proyecto lo denominó Aumento del Intelecto Humano, y como parte del mismo Engelbart creó el sistema en línea NLC para manipular archivos informáticos, el cual el sistema Engelbart utilizaba un ratón de 3 botones, un teclado QWERTY similar al que tienes en el móvil estándar y un chorset, un dispositivo de entrada con 5 teclas similares a la de un piano. Engelbart hizo la primera demostración pública de este sistema en 1968 y recibió una ovación enorme. Se consideró que Engelbart había mostrado el futuro de la interacción entre el ser humano y el ordenador. El sistema de Engelbart es el sistema del verbo primero. ¿Por qué primero? Porque se hace la acción y luego la selección. O sea, se puede hacer el alcance de la acción. Por ejemplo, si quieres borrar una palabra, dirías borrar palabra aquí. Luego, lo que señalaras lo llevarías al alcance de la palabra. Parece complejo, pero en el sistema que tenemos ahora y que fue incorporado en los dispositivos Smalltalk y otras evoluciones posteriores, el alcance se hace con el ratón arrastrando, como en un Mac, como se inició. Haces doble clic y obtienes una palabra. Hay otras maneras de hacerlo, pero la complejidad que tiene el estar en alguna parte es el sistema de Engelbart cuando haces los comandos con un chorset desde el piano, luego la selección las haces desde el ratón y luego llevas las manos al teclado y haces lo que tienes que hacer. ¿Esto qué significa? ¿Que el usuario parece un pájaro gigante aleteando de un lado a otro y se necesitan 4 manos para manejarlo? No. En Word hoy en día dirías que hay un comando como mantener pulsando el ratón, que es algo lento, requiere atención visual y que nadie ha sido capaz de ir más allá de la mitad de rápido que con una interfaz de Engelbart. Cuando hacían una demostración no servían para nada, porque todo el mundo se quedaba mirando cómo Engelbart mismo hacía una edición y parecía un flash, ya que todo estaba hecho. La única forma de ver un sistema Engelbart procesándose era grabarlo en vídeo y reproducirlo a cámara lenta, porque era tan rápido, era imposible de captar. Así que si tuvieras un sistema o una interfaz Engelbart que funcionaba a una velocidad similar a la de mi calculadora de bolsillo, que ya es inexistente, pero igualmente podrías editar hoy en día el doble de rápido de lo que lo haces ahora. Enseñar a la gente a utilizar un ratón como dispositivo señalador es una cosa, pero enseñarles a introducir un gran número de comandos de acceso directo utilizando un chorset es otra muy distinta. Y a medida que las interfaces basadas en iconos se convirtieron en la norma, la necesidad era principalmente de un dispositivo señalador.
Fue durante los trabajos de investigación informática de Xerox PARC cuando el ratón se asoció a la interfaz gráfica de usuario, o sea, al icono. Primero a través de un sistema informático experimental llamado Alto 1 en 1972 y más tarde a través del ordenador Star, lanzado en 1981. Aunque estos ordenadores radicales no fueron en absoluto un éxito financiero, según la fuente que tenemos solo se fabricaron 200 ordenadores en Palo Alto, y se vendieron menos de 100, tuvieron una gran influencia a la hora de persuadir a Microsoft para que desarrollara un ratón para utilizar precisamente con Microsoft Word para el IBM PC, basado en texto, y en informar también el trabajo de Apple en el desarrollo de su sistema operativo. Este trabajo condujo al fallido Apple Lisa de 1983 y al gran éxito del Apple Macintosh de 1984. Los primeros manuales de Macintosh tenían que dedicar secciones enteras a cómo utilizar el nuevo dispositivo, asegurando a los usuarios que pronto se acostumbrarían a él. Hasta bien entrados los años 90, tanto Apple como Microsoft incluían en sus programas tutoriales y juegos también, buscaminas, solitarias, etc., diseñados para enseñar a utilizar el ratón. La libertad del ratón inalámbrico lo ha alejado de la dependencia del ordenador tangible, lo cual le ha permitido representar la libertad intangible de la propia información y el acceso a toda una comunidad mundial de usuarios de ordenadores. Si lo fijamos en la evolución física del ratón de ordenador, está claro que la ergonomía desempeñó un papel limitado en la creación de los primeros ratones, o mouse. El estilo de los ratones de Palo Alto y Star, los primeros ratones de Apple, diseñados por Harvey y Cady, junto con ejemplos como el primer ratón de infrarrojos, de láseres infrarrojos inalámbricos para el ordenador Metaphor, reflejan fielmente la forma y el acabado material de los ordenadores a los que pertenecían, en lugar de estar puramente informados por los requisitos del usuario mismo. Las formas basadas en la ergonomía de los bloques de lijado fueron rechazadas por Apple, por ejemplo, en favor de formas rectilíneas. Incluso el primer ratón de Microsoft, aparentemente basado en un trozo de arcilla modelado para adaptarse a la mano, tenía forma de caja en comparación con los ratones actuales. Pero hay una serie de razones técnicas que demuestran que el ratón es el dispositivo más adecuado para interactuar con una interfaz gráfica de usuario, basada en iconos. Las pruebas ergonómicas por sí solas lo justifican, teniendo en cuenta que el ratón se diseñó originalmente para su uso con sistemas basados en textos, no en imagen. Pero después, para ser utilizado junto a un chorset, teniendo en cuenta la interfaz Engelbart, que tardó tanto en comercializarse como producto y que a pesar de su aparición en la cultura popular, todos los manuales de instrucciones y softwares de formación indican claramente que para mucha gente no era en absoluto un dispositivo de entrada natural. ¿Qué quiere decir esto? Que es justo suponer que hubo otro factor importante en la aceptación del ratón o del mouse, basado en el construccionismo social más que el determinismo tecnológico. La historia de la tecnología informática está plagada de alternativas técnicamente superiores que por una razón u otra no logran ser aceptadas por un grupo social de usuarios relevante y se quedan en el camino. ¿Pero qué hizo que el mouse fuera algo tan aceptado? El análisis del material visual que rodeaba la tecnología informática a finales de los años 70 y principios de los 80 da una pista sobre una posible causa de la adopción masiva del ratón. Aunque las imágenes de este material visual se han seleccionado de un archivo de folletos y anuncios creados por y para fabricantes y compradores de ordenadores y no de pruebas fotográficas o documentales, donde se refleja claramente la actitud estereotipada, las costumbres de la época, porque está bien documentado que con la invención de la máquina de escribir y su adopción en la oficina, la función de mecanografiar pasó a considerarse una actividad puramente femenina. Pero esta situación no había cambiado cuando aparecieron los ordenadores en la oficina. De hecho, en ese momento se comercializaban distintos tipos de ordenadores de oficina, sea para usos diferentes, como herramientas, por ejemplo, de producción para la introducción de datos, elemento femenino, no perder en cuenta, y como herramienta de control de gestión, elemento masculino. La política de género de la época implicaba que en la mayoría de los casos las mujeres que aparecían utilizando ordenadores eran presentadas como auxiliares de oficina o secretarias, y la actividad que llevaban a cabo era claramente la habilidad aprendida de mecanografiar, ya fuera introduciendo datos o produciendo documentos por encargo.
La misma política de género hizo que los hombres aparecieran en puestos directivos también. Cuando aparecían en estos folletos junto a mujeres que utilizaban ordenadores, las mujeres solían aparecer sentadas y tecleando, mientras los hombres directivos permanecían de pie, repartiendo fragmentos de habladurías, entregando trozos de papel o mirando por encima de los hombros de las mujeres para asegurarse de que todo estaba bajo control. Sin embargo, cuando se representa a hombres utilizando ordenadores solos, es interesante observar que casi nunca se les muestra utilizando el teclado para escribir. Siempre hay un portapapeles o un blog en el que se está escribiendo. Se está haciendo una llamada telefónica importante o se está utilizando el ordenador para obtener información importante a la hora de decisiones de gestiones, pero no para introducir información. Si se ve una mano tocando el teclado, se trata de una sola mano. Las teclas de mando se pulsan individualmente en la figura masculina. La resistencia al acto de teclear en estas imágenes es casi intangible. Es evidente que en esa época se estaban produciendo cambios sociales de gran escala, sobre todo en torno a la concienciación sobre las cuestiones feministas y la igualdad sexual, que habrán influido en la percepción de los papeles tanto masculinos como femeninos dentro de una oficina. Sin embargo, aquí es donde y por qué el ratón tuvo un impacto tan significativo. A pesar de su enorme capacidad y de los enormes cambios, tanto sociológicos como en la tecnología informática, a lo que se refieren, el mouse introdujo en las prácticas de oficina, en el mundo laboral, podríamos decir el acceso al ordenador de oficina, que se había mantenido hasta ese momento en una forma física que se presentaba como poco más que una mera máquina de escribir electrónicamente avanzada. Independientemente de lo que se pudiera hacer con él, la única forma de manejarlo seguía siendo el acto, entonces feminizado, de teclear. De repente apareció un objeto que no solo cambió la percepción del propio ordenador, sino que cambió por completo la forma de utilizarlo. Con el ratón, uno señalaba y hacía clic, arrastraba y soltaba. Acciones quizá mucho más aceptables para un grupo de usuarios compuesto por directiva masculina, ya que eran acciones que podían enmascarar el uso de las teclas de una máquina de escribir.